Recording is on. Ok, bueno, pues ayer platicábamos de la biografía, de la vida, obra de la señora Melanie Klein, esta psicoanalista de ascendencia judía, con muchas otras, que decíamos que una característica esencial de su vida es estas continuas, recurrentes crisis depresivas que va a sufrir desde que se casa y el resto de su vida. Una vida de ella, pues bastante conflictiva en realidad, una personalidad que lo que deja entrever es que bastante difícil, la señora Klein, que bueno, además, pues le tocó vivir en una época en la cual ser mujer era, la verdad, una experiencia no muy grata para la mayoría, sino con muchas dificultades, ¿no? Que vamos a ver que bueno, ella va solventando y que de alguna forma el psicoanálisis le sirve a ella, le salva hasta cierto punto a ella y le permite un campo de desarrollo donde llega a ser una de las figuras más importantes del psicoanálisis, que bueno, ya platicaremos si realmente sí los méritos son tales o si en realidad también está sobrevalorado un poco la cuestión de la señora Melanie Klein, que a mí me parece un poco ese asunto. Déjenme, voy a poner mi teléfono en silencio para que no me moleste. Bueno, pues vamos a comenzar sin más con la señora Melanie Klein. Y bueno, uno de los primeros conceptos clave para empezar a entender es el concepto de fantasía o fantasías kleiniano. Klein es una de las primeras como en empezar a retomar esta idea de Freud, de la fantasía, de las fantasías, ¿no? ¿Por qué es importante, no? Porque Freud habla por ahí en sus textos varias veces de fantasías inconscientes, y el problema es que aunque habla de esto, no clarifica muy bien, como muchas veces pasa con Freud. De pronto hay conceptos que están ahí y que luego uno dice, bueno, pero ¿a qué se está refiriendo con esto de las fantasías? Y sobre todo el concepto de fantasía inconsciente, porque a veces confundimos y pensamos fantasías como ensoñaciones, ¿no? Como la ensoñación esta diurna que cualquiera podemos tener, donde yo puedo ponerme a fantasear acerca de cualquier cosa y un poco evadirme de la realidad y estar ahí, ¿no? Pero más que este concepto de ensoñación, este concepto de fantasías en Klein va a tomar otra dimensión muy importante. Para Klein, dice, las fantasías son la expresión mental de los instintos. Ojo, las fantasías pueden ser inconscientes, pueden ser conscientes, que en este caso estaríamos más bien en el caso de esta ensoñación de la que hablamos, pero la gran mayoría van a ser inconscientes. En ese sentido, Klein se ciñe al modelo del iceberg, donde la mayor parte de procesos psíquicos son de naturaleza inconsciente. Si recuerdan este modelito, la puntita del iceberg es lo que sabemos, el consciente, y todo lo que está abajo sería lo inconsciente. Entonces, bueno, en ese modelo, Melanie Klein está pensando que las fantasías también, la mayor parte son de naturaleza inconsciente, pero hay una cosa muy importante que tenemos que entender cuando hablamos de fantasías en el concepto kleiniano, que es clave para entenderlo, y esto obviamente es pregunta de examen, chicos, no para pero para el siguiente corte, lo subrayo. Las fantasías son siempre la expresión mental de los instintos. Para que los instintos puedan buscar la expresión, puedan encontrar camino, requieren fijarse a un objeto. El instinto podríamos decir que tiene una función indiferenciada, aún la pulsión como tal, en estado bruto, podríamos decir, no está ligada a nada, simplemente es deseo. ¿Deseo de qué? Deseo de algo. Es un poco esta idea del psicoanálisis que a veces cuesta trabajo entender, porque siempre tenemos el concepto de que el deseo es siempre un ligado a algo, el deseo siempre está fijado a algún objeto o alguna circunstancia que busca satisfacerlo. Bueno, en esta visión kleiniana freudiana, la pulsión en un primer momento no está fijada, ligada a ningún objeto, es decir, a ningún elemento externo. Lo que permite hacer esta ligazón es la fantasía inconsciente, ¿no? Que está siempre activa y que lo que permite es en este mundo inconsciente ligar el deseo a un determinado objeto. Esto en la fantasía inconsciente. No somos, recordemos, conscientes de todas estas fantasías precisamente por la censura que media precisamente desde el yo y el superyo
y que impide muchas veces el paso de gran porcentaje de estas fantasías inconscientes. Lo que significa que gran parte de nuestra vida psíquica queda y está ahí permanentemente ocurriendo sin que nosotras seamos conscientes de este hecho. Esto es muy importante porque esta es la raíz del psicoanálisis. Si no entendemos este aspecto psicodinámico que plantea el psicoanálisis, bueno, no entendemos el psicoanálisis. Así de simple. No sé si esto se entiende. Sí, no, tal vez, a lo mejor. ¿Que las Sí. fantasías del inconsciente siempre están ahí? Sí, están ahí, pero recordemos, es en la manera en cómo el inconsciente se va a ligar a la realidad a través de la fantasía, ¿no? O sea, ahora, hay una cosa muy importante, la fantasía viene muchas veces de la relación con la realidad. Las fantasías se van a crear, van a tener dos vertientes, según la señora Klein. Una vertiente que es precisamente estos objetos reales, ¿no? Que son introducidos al mundo psíquico y que, bueno, al introducirlos, evidentemente hay todo un proceso de cambio del objeto, ¿no? De distorsión. Convertir el objeto en un objeto fantástico implica investirlo de una cierta cantidad libidinal, es decir, hacerlo o convertirlo en un objeto. Un objeto es tal precisamente porque hay una investidura libidinal, lo que llamamos como una carga catéxica. Esto es muy importante. Una catexia es una cierta cantidad de energía libidinal, de energía pulsional que se liga, que se fija a un determinado objeto y eso lo convierte en un objeto interior, en un objeto fantástico. Klein plantea que esta situación se origina desde el comienzo de la vida, que es aquí donde empiezan un poco las dificultades del enfoque kleiniano, al menos de las dificultades si lo vemos desde una perspectiva seria, actual, neurocientífica, ¿no? Según la señora Klein, los infantes desde el momento en que nacen empiezan a hacer este proceso, ¿no? De crear fantasías, de introducir objetos e investirlos con una carga catéxica libidinal. Y bueno, a su vez, esta fantasía va a influir también en la relación que se da con los objetos reales. O sea, la relación que tengo con el mundo real siempre está interferida por un criterio pulsional inconsciente, es decir, por la manera como yo significo de manera pulsional estos objetos del mundo real. Porque para que el mundo real penetre, entre en mi psique, yo requiero hacerle una transformación a través de esta, digamos, transfusión de energía libidinal, de manera que hay una situación, diríamos, dialéctica, aunque Klein y Freud jamás lo hablan así porque no tienen el concepto dialéctica dentro de su vocabulario, o sea, no lo tienen dentro de su saber porque no estudiaron a Marx, pero esta sería una... Es mi fantasía, disculpe, por ejemplo, que no es una fantasía vendida por alguien, digamos como lo alcanzable. O sea, hasta qué punto realmente es de uno. A ver, creo que no hemos entendido el asunto. Por eso les digo que este es un tema importante en psicoanálisis, por eso se inicia con esto cuando vemos Klein. La fantasía no es que yo quiera fantasear, son cosas diferentes. El concepto común y corriente que tenemos de fantasía, decíamos, como la ensoñación, más bien aquí hay que definir de manera distinta los términos. Por eso yo les decía al principio, ¿no? del semestre, que uno de los problemas que tiene el psicoanálisis es que cada autor, cada corriente dentro del psicoanálisis tiene una definición de términos. O sea, tiene sus propios conceptos. Entonces, a veces eso hace complicado el asunto. Y obviamente el psicoanálisis tiene su propia jerga, su propio léxico distinto, digamos, del lenguaje común y corriente, el lenguaje coloquial. En ese sentido, no debemos de entender fantasías desde el lenguaje coloquial. El uso que hacemos de fantasías en el lenguaje coloquial es básicamente lo que entendemos como ensoñación, que es yo me imagino algo acerca de, ¿no? Fantaseo, decimos. No, aquí no es esto. Mande. A ver si entendí. Entonces, en este caso, Klein, cuando dice fantasías, es que de la realidad se van tomando elementos y se integran en el, ¿qué es? En el inconsciente, algo así como lo que explicaba
Sería A ver como si lo puedo relacionar. Piaget con esto de formar las estructuras de lo que vamos haciendo, no sé. La cosa es que hay un objeto imaginario en la mente que es el que conforma la fantasía, ¿no? Pero es un elemento que tomamos de la realidad que es integrado y ya. ok. Sí, Entonces, en este caso que dice Klein que las fantasías se originan desde el comienzo de la vida, es más como que hace referencia a que vamos integrando elementos de la realidad que después serán parte de la fantasía o es otra cosa. Es como que una se convierte. introspección. ¿Mande? Es como una introspección. No, la introspección es el proceso a través del cual yo busco en mí, yo me observo a mí mismo, ¿no? Creo que es más una integración. Sí y no. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Sí, Klein plantea esto, ¿no? Desde que nace el ser humano trata de esto, de integrar la realidad a esta parte del yo, pero el yo es todavía primitivo. Al igual que la escuela de la psicología del yo, de Harman y Anna Freud, Klein admite, está de acuerdo en que existe un yo desde el momento en el que se nace. En ese sentido coinciden más o menos las teorías, ¿no? Pero las propiedades que el yo plantea para Klein y que el yo plantea que tiene el yo la escuela de la psicología del yo son distintas. Por eso les digo que es como el psicoanálisis esto tiene, ¿no? Que cada escuela tiene su diccionario, podríamos decir. Entonces no es lo mismo hablar del yo en Harman que hablar del yo según Klein. Hay diferencias significativas. Entonces Klein está hablando, sí existe un yo primitivo desde el momento que nacimos que está tratando de hacer este proceso de integración. Pero en realidad en una primera etapa, ¿no? Decíamos, para que la pulsión exista tiene que ligarla a un objeto que proviene del mundo real. Solo que en el proceso de incorporar, digamos, este objeto del mundo real, este objeto es distorsionado, es imbuido por las propias pulsiones, invadido, cuando entra la pulsión lo invade, se apropia de y lo convierte en un objeto fantástico, en el sentido de que es un objeto ya no el del mundo real, sino la interpretación que yo tengo de este objeto, que aunque viene o tiene una influencia o un estímulo que proviene del mundo real, yo lo invisto, yo lo rodeo, yo lo transformo, yo lo disfrazo, yo lo cubro con mis propias expectativas, deseos y necesidades. No sé si esto se entiende, porque esto es muy importante entenderlo, porque si no, no vamos a entender a Klein. Pues creo que sí, sí, creo. Bueno, de todos modos, lo vamos a ir repasando, ¿no? Y bueno, esto que decíamos, una relación dialéctica entre la fantasía y la realidad, porque estas mismas fantasías que vienen del inconsciente, que están en el inconsciente, de alguna forma ya también luego están interfiriendo con la realidad, ¿no? O sea, ya la realidad es captada a través de estas mismas fantasías que se configuraron previamente, lo cual hace que este proceso sea siempre, les digo, dialéctico, un ciclo así de retroalimentación entre realidad y fantasías que se están influenciando, ¿no? Que hay una interdependencia en ese sentido de que la una influencia a la otra y viceversa, lo cual hace como también muy interesante el planteamiento porque entonces todo lo que conocemos, todo lo que sabemos, todo lo que sentimos, pensamos, queremos y deseamos, pues en realidad es una situación que viene de estos dos polos y entonces es muy difícil como llegar a una realidad en sí, ¿no? Y más bien nos quedamos muchas veces atrapados en nuestras propias fantasías, ¿no? De cómo el inconsciente distorsiona mucho de lo que sentimos, de lo que percibimos a través de, que viene más bien de la realidad y que para ser apropiado requiere ser como cargado de esta dimensión pulsional libidinal. Sigue siendo el modelo kleiniano un modelo pulsional, lo platicábamos, en ese sentido, no rompe esta lógica pulsional que luego otras escuelas de psicoanálisis van a empezar gradualmente a abandonar en aras de un elemento más bien relacional. Sigue siendo muy pulsional. Para Klein, este yo y este ello que existen desde el momento de nacer están en gran medida determinados por un aspecto pulsional. La pulsión es la que domina
en las primeras etapas de la infancia, más allá de la realidad, ¿no? Y bueno, esto lo vamos a ir como tratando de ver. Bueno, ahora, hay un aparato psíquico, en el caso de Klein, que a diferencia del de Freud, recordemos en el de Freud, ello es lo que nace y luego gradualmente se va configurando el yo a partir de una carga, una cierta cantidad de energía liminal que se transfiere para lidiar con la realidad. ¿Se acuerdan? Vimos una clase, hasta se los explicaba yo ahí en pizarrón. Bueno, en este caso es más bien el modelo de Harman, donde el yo nace simultáneamente con el ello, solo que es un yo en ciernes, es un yo todavía primitivo, un proto-yo, digamos, un yo no completamente terminado ni funcional. Y entonces Klein plantea que las experiencias tempranas de gratificación y frustración desempeñan un papel central en la dinámica interna del niño pequeño. Por niño pequeño, y esto es muy importante, Klein está entendiendo los primeros 3 meses de vida. Porque a veces pensamos niño pequeño a 4 o 5 años. No. Klein está pensando en el recién nacido. 3 primeros meses de vida. Y sus estudios van a ir mucho de este nacimiento al primer año de vida. Lo que está planteando Klein, lo que vamos a ver de la posición esquizoparanoide y la posición depresiva es durante el primer año de vida, está planteando, que esto ocurre durante el primer año de vida. Todo este drama que Klein plantea ocurre durante el primer año de vida. No es poca cosa y es muy importante tenerlo en claro, porque a veces quien habla de Klein pues pareciera que lo está haciendo de una etapa posterior y uno pudiera pensar que en una etapa posterior esto tuviera más como sentido y significado. Y dije, sí, claro, ¿no? Pero estamos hablando del primer trimestre de la vida del infante, el niño o la niña. Y es ahí donde la cosa se vuelve problemática, vamos a ir viendo por qué. Bueno, entonces dice, esta etapa, la frustración y la gratificación, dice, desempeñan un papel central en la dinámica interna del niño pequeño, recién nacido. No por cómo son los estímulos en sí mismos, dice, sino por la manera constitucionalmente condicionada en que el niño elabora. Un poco lo que está diciendo Klein, fíjense, es que no importa tanto el entorno. Por eso, Klein en realidad es problemático y es como un poco arriesgado considerar a Klein una teórica del vínculo. Porque realmente lo que está diciendo es que más bien el infante distorsiona la realidad por sus propias pulsiones, lo que significa que esta realidad no importa tanto, que el determinante en este periodo es un determinante que viene de la psique del infante, que ya viene de fábrica, ¿sí? El problema del modelo pulsional, y esta es la razón por la que ha sido paulatinamente abandonado, es que niega la importancia del medio, del entorno, universaliza las experiencias, porque si esto viene de fábrica, si esto viniera realmente de fábrica, significaría que todas y todos nos va a pasar esto sin importar el entorno. Y esta negación del entorno psicosocial, histórico, cultural, es una de las mayores carencias del enfoque psicoanalítico freudiano y pulsional. Entonces hay que entender que Klein está en esta misma lógica, en ese mismo modelo de que lo pulsional está determinando lo relacional. Es la psique con sus pulsiones primigenias que vienen de fábrica, que están ahí en la raíz biológica, quien está determinando la experiencia que el infante tiene durante este primer año de vida. No es poca cosa, no hay que dejarlo pasar y decir, bueno, sí, ya, no, es muy importante porque entonces lo que está planteando la señora Klein es que ya nacemos con un cierto criterio organizativo de la realidad que viene biológicamente dado. Y esto es problemático. Problemático sobre todo si tomamos en cuenta lo que sabemos de neurociencia en la actualidad, lo que tenemos de conocimiento del desarrollo neurológico del infante. Ahí les pido que recuerden un poco sus clases con la profe Clemente del primer trimestre de vida a nivel neurológico.
¿Qué se acuerdan? Si realmente la psique, digamos, la experiencia sensorial, ni siquiera hablemos de psique, la experiencia sensorial de un infante de los 0 a los 3 meses de vida está organizada por algún criterio biológico que sepamos? Es pregunta. Solo recuerdo que todos los conceptos y todo, bueno, no conceptos, porque no puede crear conceptos, solo su experiencia es a partir del movimiento de su cuerpo, pero no hay nada de idea, solo es perceptivo, pero como que en el tacto. ¿Se acuerdan? Por eso esta etapa la llama Piaget sensoriomotriz y es de los 0 a los 2 años, no 3 meses, 2 años. Que como dice David, lo que sabemos es que la experiencia inicial del ser humano es sensorial, es más bien sensaciones sinestésicas, propioceptivas, táctiles, olfativas, gustativas, visuales, auditivas, que están ahí siendo recibidas y que la psique está tratando todavía de cablearse, porque nacemos sin el cableado terminado. Recuerden el proceso de mielinización, de forrar las fibras neurológicas, todavía está en proceso cuando nacemos, lo que hace que en primer lugar el cuerpo está tratando de cablear y de organizar de alguna manera los estímulos, y la respuesta a estos estímulos a través de reflejos todavía es como muy incipiente, está en proceso. Y no hay conceptos, simple y sencillamente. La psique carece de conceptos. ¿Por qué? Porque los conceptos tienen una base lingüística. Y señoras y señores, no hay lenguaje cuando nacemos. Aquí es donde la cosa se complica realmente con Klein, porque dices, bueno, ¿de qué está hablando esta señora? Y si la preguntan a mí, la verdad es que no tengo la más remota idea. Porque hace algunas afirmaciones que dice uno, bueno, pero para que esto fuese posible como ella lo está planteando, se necesita cierta experiencia lingüística, conceptual, que sabemos el infante en esta etapa carece por completo. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado, de pronto con decir, sí, Klein tiene mucha razón, nos suena muy chido, está muy padre. Y claro, otro de los graves problemas es que esto es indemostrable. Termina o se queda un poco al margen de lo que podría ser ciencia porque no le podemos preguntar y no hay una manera de contrastar la experiencia durante estos primeros 3 meses de vida. O sea, no sabemos qué ocurre en la experiencia subjetiva del infante, del recién nacido, ni lo podemos saber. ¿Por qué? Porque no hay manera que se comunique y nos explique. O como precisamente no hay este marco lingüístico conceptual que es la base para las memorias semánticas, pues sabemos que no va a poder recordar nada de esto. Que la gente me va a decir, sí, ahora que me acuerdo, cuando tenía 1 mes de vida, el pecho bueno y el pecho malo. Eso no va a ocurrir. Precisamente la laguna, el lapso de incapacidad de recordar este momento, más que de una represión, como Freud piensa, es el resultado de una incapacidad de la memoria de fijar recuerdos de manera efectiva, precisamente porque fijar recuerdos en la memoria semántica requiere de poseer un lenguaje. Por eso la memoria se llama semántica. Si hay alguna memoria que es de esta otra memoria más bien emocional, platicábamos, de la que habla Joseph Ledoux en The Emotional Brain, el cerebro emocional, bueno, esta experiencia emocional está matizada porque precisamente no tiene una base lingüística, que simplemente son sensaciones físicas que se conectan a ciertos estímulos que son bastante ambiguos y generalizables. Por eso, este es el tema fundamental donde las dudas hacia el modelo kleiniano se multiplican más y más conforme tenemos conocimiento de realmente cómo se da el proceso de desarrollo durante estas primeras etapas de la vida del recién nacido. Profe. Ajá. Entonces, todas estas experiencias intrauterinas y de los primeros 2 años, que muchas veces pueden ser como que violentas y traumáticas, entre comillas, para los recién nacidos o para los menores de 2 años.
Entonces, las sensaciones son las que después va asociando a ciertos conceptos y es una mala interpretación porque ya el fenómeno que lo ocasionó ya no está sucediendo, ya es otro. Exacto, ese es el tema de estos traumas, diríamos, que ocurren en las primeras etapas de la vida, ¿no? Evidentemente, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la emoción del miedo es o sea, que nacemos con el bagaje emocional, eso sí es cierto, no nacemos con conceptos, nacemos con emociones, eso sí sabemos, las emociones básicas, ¿no? El problema es que todavía no hay una ligazón de qué estímulo debe producir qué emoción. O sea, no nacemos con un instinto que nos diga, mira, eso te debe causar miedo, o eso te debe causar felicidad, o eso te debe causar asco. No nacemos con eso. No tenemos ese cableado en el momento de nacer. Aprendemos a través de la experiencia qué objetos nos causan dolor, displacer y molestia y nos pueden generar temor. ¿Qué objetos nos gastan placer, gusto, nos pueden generar alegría, por ejemplo? ¿Qué objetos me causan sensación de cercanía y de fusión con el otro, que luego llamaremos amor? Y así, le vamos asignando valor emocional a los objetos, pero como resultado ya de las experiencias. Los objetos en sí mismos no tienen todavía una connotación emocional. Aunque están las emociones, pues las emociones todavía no están como asociadas, como claramente decir esto produce esto. No nacemos con eso, los seres humanos precisamente carecemos de instintos. Ese es el gran tema que nos hace diferentes de otras especies. No tenemos instintos que nos digan que este objeto es bueno o malo, entre comillas, ¿no? O sea, este objeto es un objeto y va a depender de las experiencias que yo tenga con ese objeto, si lo asocio a una determinada emoción o no. Ya. Por eso les digo, este tema de Klein hay que tomarlo con pinzas, porque no es nada más leer a Klein y ya, ¿no? Porque ese es el problema, que a veces se enseñan estas cosas en psicoanálisis, se los enseñan así y nadie les dice, bueno, ¿y esto sí será cierto o no? ¿Qué nos dicen otras disciplinas relacionadas con la mente y con los procesos mentales de estas afirmaciones? Y si yo no leo nada más, si yo no estudio nada más, si yo no contrasto con nada más y me quedo, dice uno, wow, qué increíble, ¿no? Doy por hecho que lo que está diciendo Klein es cierto. Pero el problema es que, ¿de dónde sacó Klein estas ideas? Y esa es la crítica que Ana Freud le va a hacer a Klein. Le va a decir, señora, ¿y esto dónde lo sacó usted? ¿Con qué elementos usted cuenta para decir que esto que me está usted diciendo es cierto, es verdadero? O sea, ¿cómo lo puedo comprobar? Y hay un problema, es incomprobable. Porque a menos que desarrollemos una máquina que nos permita conectarnos directamente con la psique del recién nacido y percibir así en vivo y en directo a todo color eso que está percibiendo, mientras no exista esto, pues no sabemos. No sabemos. Así de simple. Lo que podemos saber es, claro, el estudio neurológico de los infantes y la imagenología cerebral, lo que nos dice es pues, que el cerebro es una configuración bastante caótica en ese momento y que todavía no es capaz como de clarificar que está precisamente creando conexiones sinápticas al ritmo acelerado durante estos primeros meses para intentar de dar un orden a esa caótica percepción de estímulos casi ilimitados que está viviendo. Eso es lo que sabemos, a ciencia cierta. Más, pues vayan ustedes a saber, el tiempo seguramente y la ciencia nos irá dando más claridad para comprender lo que ocurre en realidad en estas etapas, pero todavía estamos en ese proceso. Pues vamos a entender porque lo que Klein dice, ¿no? Dice, es que hay una base pulsional previa que sirve ya como un filtro interpretativo de la realidad. Para Klein, desde el nacimiento existen dos pulsiones básicas, la de vida y muerte. Idea que retoma de Freud de los trabajos posteriores a 1920. Esto es importante. El Freud que Klein está leyendo es un Freud que tiene que ver con más allá del principio del placer, después de 1920, donde el tánatos
es el nuevo concepto freudiano que va a estar tratando él de acomodar para darle sentido a toda la formulación teórica previa. Y en realidad nunca lo termina de hacer. De hecho, el tánatos siempre se queda como a medias y nunca termina siendo una idea del todo convincente. Tan es así que es la que ha sido primero abandonada por otros autores. Y a la fecha, lo veíamos las primeras sesiones, es una de las ideas que ya no se toma en cuenta del psicoanálisis, que ya no se considera como probable ni siquiera, porque no hay un elemento que pueda permitir intuir que Freud tenía razón en este asunto. Entonces, pero Klein está planteando de las dos pulsiones básicas de la vida y muerte que provocan, dice, ansiedades tempranas de diferentes cualidades. Según Klein, el niño experimenta ansiedad no por el entorno, no por la realidad, sino por esta configuración interna de esta dualidad, de estos dos polos con los que nace, Eros y Tánatos, que además sabemos tienen conflicto entre sí, porque el Eros lo que busca es la vida y el Tánatos lo que busca es la extinción, la muerte, para dejar de preocuparse, según esta visión freudiana y kleiniana. Entonces dice que ya el infante nace con ansiedades, pero estas ansiedades no son el resultado del medio, sino ya vienen de fábrica. Todos somos ansiosos por naturaleza, digámoslo así. La ansiedad es parte de nuestra configuración biológica, ese es el planteamiento kleiniano. Hoy sabemos que en la vida intrauterina sí hay una conexión entre el infante y su madre, y que aunque no hay una base conceptual, por supuesto, de experiencia, ya desde esta etapa se está creando una configuración emocional, y que cuando la madre vive emociones muy intensas, negativas, durante el periodo previo, el proceso de embarazo, esto va a generar una sobrecarga cortical en el sistema nervioso del infante, que sí va a hacer que nazca con una predisposición a la ansiedad. Pero no es el Eros y el Tánatos, es la sobrecarga de cortisona resultado del sobreestrés que su madre vivió durante esta etapa. No hay Eros y no hay Tánatos hasta donde sabemos. La pulsión básica de vida, dice, está dada por la herencia filogenética que rememora la influencia del padre de la horda primitiva, el que goza de todo. Esto suena bien bonito, ¿no? Dices, ay, el padre primitivo en la horda que goza de todo es quien nos ha heredado el Eros, esta búsqueda de satisfacción inmediata de las cosas. ¡Qué chingón! Pero ¿qué elementos de contrastación clínica, empírica tenemos para afirmar esto? Pues ninguno. Ninguno. Así que, aunque sean palabras bien bonitas y bien rimbombantes, la mera verdad es que son palabras. ¿Cómo ven, chicos, chicas? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? Que se mantuvo fiel a Freud en algo. Nunca dio sus fuentes. Sí, es muy fiel a Freud. Eso sí hay que reconocerle a la señora Klein. Cuando ella dice yo soy fiel a Freud, sí, por supuesto. Claro que hay una fidelidad a Freud que no lleva a cuestionar algunos de los conceptos más cuestionables del señor Freud, precisamente como esta idea del Eros y el Tánatos. Más bien ella utiliza este concepto para explicar las ansiedades tempranas. Tempranas estamos hablando de 0 a 3 meses. Y ahí también la pregunta es, ¿y cómo le hizo la señora Klein para diagnosticar ansiedad en niños de 0 a 3 meses? A menos que fuera uno de esos bebés que lloran mucho, no se me ocurre una manera. Por otro lado, esto más que problemas de ansiedad y así, porque por la forma de ver las cosas por parte de Klein, más que tenía depresión, ¿no sería más bien como que interpretó todo esto como un Eros y un Tánatos cuando probablemente solo fueran problemas afectivos de la infancia, pero no de los 0 a los 3 meses, sino de ya más grandecito? ¿No? Sí, o sea, es muy difícil, es muy arriesgada la apuesta kleiniana de este primer trimestre de vida. Tú dices, híjole. Vamos a ver que hay algunos conceptos de la etapa de la posición esquizoparanoide que tienen sentido, sobre todo a raíz de la mirada neurocientífica actual, pero de ahí al traslape que va a ser, que ahorita vamos a ver, es como
híjole, también mucha apuesta, mucha apuesta. Creo que está muy cargada la teoría de supuestos que no son comprobables. Y cuando eso ocurre, cuando una teoría tiene demasiados supuestos no comprobables, pues es como arriesgado seguirla considerando como teoría. Porque una teoría es esto, un supuesto que puede ser convertido en hipótesis y que entonces una hipótesis, la característica de una hipótesis, eso nunca lo olviden, es que se puede contrastar, es decir, que hay algún elemento que me permita corroborar y decir, sí, es más probable que esto esté, que mi hipótesis sea correcta, que sea incorrecta. Probabilidad, ni siquiera certidumbre o certeza. Pero el tema es que muchos de los supuestos de la teoría kleiniana no se pueden convertir en hipótesis. ¿Por qué? Porque no los podemos comprobar. Como este de las ansiedades tempranas y el impulsiones de vida y de muerte, no los podemos comprobar. No hay cómo comprobar esto en el primer trimestre de vida. Y eso hace muy dudoso los planteamientos de Klein. Dice Klein que este yo que nace, este proto-yo del que hablamos, tiene una organización yoica lábil. ¿Qué significa esto? Pues que es muy flexible. Bueno, hasta ahí tiene sentido. Es decir, bueno, está en configuración, está en formación. Este yo, que recordemos en este enfoque, el yo es la instancia psíquica que se encargaría de lidiar con la realidad y con las pulsiones. Ok, hasta ahí podríamos decir, está bien. Podemos plantearlo como una probabilidad, algo que a lo mejor puede ser. Dice, está presente desde el inicio de la vida. Es arriesgado apostarle a un yo desde el inicio de la vida, por todo esto que hemos platicado, ¿no? Por todo esto que sabemos de las primeras semanas de nacimiento, es que decir que existe un yo es, híjole, una apuesta muy alta. Y lo que podemos y sabemos de esta etapa es que lo más seguro es que no existe un yo. ¿Por qué? Porque un yo implica, la palabra yo, la palabra misma, implica una separación entre el infante y su mundo, un reconocimiento de una experiencia separada de lo otro. Y lo que sabemos a nivel neurológico es que precisamente esta experiencia de yo no existe. No hay un yo. Y que para que ese yo se desarrolle va a pasar un buen rato. Básicamente es en algún punto entre los primeros 2 años que se empieza a crear esa noción yoica. Y que es una noción muy física. El primer yo es corporal, el primer yo de esta es mi mano y esto que está aquí no es mi mano. Esa es la primera experiencia yoica que el infante va a tener, según lo que sabemos. Entonces es muy arriesgada la apuesta del yo como Klein lo concibe, porque es diferente del yo de Harman. ¿Se acuerdan? El yo de Harman habla del yo entendiendo por la atención, la memoria, procesos sensoriales, ¿no? Los sentidos, ¿no? Son como ese proto-yo que Harman dice es del que se va a derivar luego, pero esta experiencia inicial con la que nacemos, con una potencialidad, dice incluso Harman, a desarrollar esto, pero que sí ya como que son ciertas partes que vienen dadas en lo biológico como una tendencia a tener memoria, a tener atención, a escuchar, a ver, a oler, a tocar, a sentirse, que eso sería el yo harmaniano. Que eso podríamos decir, tiene sentido, no estamos de acuerdo en llamarlo a lo mejor yo, pero él dice es un como yo primitivo, un proto-yo. Ok. Sin embargo, la señora Klein está diciendo una cosa muy distinta. Que ya hay un yo. Y dice, se encuentra permanentemente entre la organización y la desorganización. En ese sentido de ir integrando elementos. Sin embargo, es un yo con tendencia a la integración desde que nace. Depende de lo que entiendas por integrar, ¿no? Integrar, si ves que lo primero que se integra es a sí mismo en el reconocer qué es mío, qué me pertenece y cómo puedo mover mis dedos y mis ojos, enfocarlos y prestar atención con mis oídos y empezar medio a lidiar con este bombardeo sensorial que estoy viviendo, bueno, sí,
Es un yo con tendencia a la integración. Si lo entiendes como integración, como esta parte de las pulsiones y la fantasía y crear objetos, uy, bueno, hay dificultades en ese sentido. Yo precario, ¿no? Digamos, es un yo precario. Pero fíjense lo que dice enseguida de este yo precario. Es capaz de establecer diferentes relaciones objetales, tanto en la fantasía como en la realidad. Esto es indemostrable, simple y sencillamente. ¿De qué elementos se vale la señora Klein para validar esto? No lo sé. Y he leído bastante a Klein, ¿no? Antes y ahora, ¿no? Porque estaba repasando, ¿no? Y la verdad es que uno dice, sí suena muy bonito, muy chido, pero ¿dónde está tu evidencia? Algo que me diga que esto que estás diciendo tiene un viso de verdad, sobre todo en este primer trimestre de la vida del infante. ¿Dónde está? ¿Cómo? Y sobre todo en una época como los años 40 y 50, que es cuando Klein está planteando todo este asunto, ¿dónde estaba la técnica, la tecnología necesaria para plantear esto y hacerlo falseable, hacerlo comprobable? Pues no estaba. No hay manera de corroborar lo que dice la señora Klein. No hay forma. Fantasía y realidad se ven influidas y modificadas recíprocamente. Eso suena bien bonito, ¿no? Ah, pues sí, mis expectativas, mis fantasías distorsionan al objeto, de manera que cuando lo introyecto ya es otro, y con el objeto que me termino relacionando es como el que tiene que ver con la introyección, se proyecta y entonces la relación no es directa, sino siempre así como media enturbiada. Dice, ay, sí está bien padre eso, pero eso lo entendemos para un yo adulto, por supuesto. Eso lo entendemos para un yo adulto. Porque en realidad, si uno ve la manera como nos relacionamos, sí, así es, distorsionamos la realidad y eso lo sabemos desde la época de Kant, por lo el nómeno y el fenómeno. Quien le va a dar como mucha más claridad a este asunto son los cognitivo-conductuales y bueno, el propio Piaget, que es como de alguna forma quien influye esta teoría, con el concepto de esquema. Pero el esquema cognitivo se va formando a partir del estadio preoperacional, no antes. 2 años para arriba. Antes de eso, precisamente por eso el propio Piaget dice sensoriomotriz, no hay esto. ¿Por qué? Porque no hay esta base cognitiva, madurativa, biológica necesaria para esto que está planteando Klein. Y dice, si el bebé tiene hambre, fíjense lo que dice, fantasea con la presencia de un pecho bueno que lo amamante y gratifique. Esto significa que el niño ha construido un significado de pecho interno. El problema es si eso es posible o no. ¿Y ustedes qué dicen? Es pregunta. No creo, porque ya habíamos dicho que necesita tener un concepto de algo para poder hacer referencia a un algo y no hay nada de eso. Sí, es como muy difícil, la apuesta es muy arriesgada de bueno, sí, pero está conceptualizando. Lo que me estás diciendo es que hay un concepto de pecho bueno que lo gratifica. O sea, ya construyó una representación mental del pecho, dice Klein. En el primer trimestre, os estamos hablando, insisto, es que esto es lo importante, porque yo no digo que en algún punto el bebé construyó una representación mental del pecho, por supuesto, el periodo de lactancia se alarga ahora hasta los 2 años, por supuesto, que en una etapa del año para arriba lo más seguro es que ya tenga una clara representación del concepto de pecho. Sí, claro. Pero en el primer trimestre, este es el problema.
No sé si lo vemos con claridad, ¿no? Estas cosas que dice Klein, claro que van a ocurrir en algún momento, ¿no? Uno dice, pues sí, tiene bastante sentido la teoría kleiniana de lo que va ocurriendo. Pareciera que es una buena descripción, al menos una posible descripción de cómo se va dando el proceso de creación del yo, el ello y la psique, ¿no? Pero el problema es que todo esto lo está diciendo ya para el primer trimestre de vida, desde que nace el primer trimestre. Y eso es muy dudoso. Y bueno, dice que hay una cierta importancia del entorno, lo ambiental, aunque nunca va a ser preponderante frente a esta importancia pulsional, porque recordemos, estas tendencias ya vienen incrustadas en la psique del infante Eros y Tánatos y le producen precisamente esta ansiedad que está experimentando. Esto es bastante complicado, ¿no? Y bueno, llega así al tema de las posiciones. ¿Qué son las posiciones? Dice, es un modo particular de relacionarse con los objetos, como así también una ansiedad específica y un conjunto de mecanismos de defensa. Hay 3 elementos en las posiciones. Una manera de relacionarse, o sea, un filtro entre la realidad y la psique. Una ansiedad que deriva de estas tempranas pulsiones, Eros y Tánatos, y un mecanismo, conjunto de mecanismos de defensa, cómo la psique va a hacer frente a estas ansiedades y a esta manera de relacionarse con los objetos. Todo esto en el primer trimestre. De nuevo, no es una etapa ni una fase transitoria, dice Klein. No sé bien a qué se refiere con eso. O sea, queda la gran duda de cuál es la diferencia entre posición y etapa o fase transitoria. Uno dice, bueno, ¿y qué diferencia es la una y la otra? Una más es para nombrarlas de manera distinta por fines explicativos. Ok, si es por fines operativos explicativos, lo conceamos, la llamemos posición. Pero si no es una etapa, si no es una fase. Klein por allá dice, no es una etapa y una fase porque esto va a quedar ahí en la psique de por vida. Es una posición inicial, pero ahí se va a quedar funcionando y siempre que haya situaciones regresivas en la vida, es decir, situaciones estresantes, angustiantes, que hagan que la psique se regrese, van a reaparecer estas tendencias. Ah, ok, por ahí lo podemos entender. Surgen en las fases más precoces del desarrollo, pero resurgen luego en determinadas condiciones de la vida, bueno, que estamos platicando. Las ansiedades que caracterizan el primer año de vida siguen siempre activas en la personalidad. Fíjense que esto es como curarse en salud, un poco lo que está diciendo. ¿Cuál es la corroboración de que existen? Ay, que siempre están presentes en la vida. Claro, si tú analizas un adulto, un adolescente, a un niño de 8 o 9 años, pues claro que te va a hablar de estas cosas, de las ansiedades, ¿no? Pero el tema es cómo sales o cómo extrapolas que esto existe desde el nacimiento. ¿De dónde sale tu argumento de que esto está desde el nacimiento? ¿Cómo me lo demuestras? No hay forma. Nuevamente, no hay forma de hacer esto. Entonces, bueno, este concepto de posiciones, por eso le llama posiciones y no por le llama etapa o fase, ¿no? Porque según Klein, van a estar presentes toda la vida. Se puede regresar a la posición inicial, podríamos plantearlo. El tema es cómo sabemos qué es la posición inicial, ¿no? ¿Qué elementos, qué criterios me permiten a mí decir, es que sí, así se inició? Vayan ustedes a saber. Y bueno, aquí vemos las posiciones esquizoparanoides que dura máximo de los 6 a los 12 meses. En realidad, en los 3 meses ya empieza a haber un cambio hacia el cuarto, hacia la depresiva. Y la posición depresiva va a durar de los 6 a los 12 meses, dice que al año. Hay fluctuaciones entre ambas. Son parte del desarrollo normal, por lo tanto, no se puede establecer división neta entre los estadios. O sea, a veces se traslapan, hay momentos en que predomina lo esquizoparanoide, sobre todo en los meses después del 4, y hay veces en las que predomina lo depresivo más adelante. Vamos a ver, cuando veamos la posición depresiva,
pues siguen habiendo también muchas limitantes para validarlo, muy parecidas a las de la primera etapa, que nuevamente uno dice, bueno, ¿y esto cómo lo sabes, no? ¿Cómo puedes arguir o qué elementos hay para que tú me digas que esto es lo que ocurre en realidad? Pero bueno, esto es lo que iremos viendo. Y bueno, para ir cerrando esta clase, ¿no? Estas características resumidas de la posición esquizoparanoide. Hay dos pulsiones, según Crane, el instinto de vida y el instinto de muerte, que arremeten contra un yo inmaduro, y nosotros diríamos tan inmaduro que ni siquiera es yo. Impacto de la realidad exterior es el resultado de la relación con la madre y el entorno. Por ahí esta relación con el pecho es la primera relación que dice Klein que va a tener con la madre, y sabríamos que no, la primera relación que tendría sería con el cordón umbilical en el útero. En realidad el primer vínculo es el intrauterino, sabemos eso. Y bueno, no hay clara distinción yo no, o no yo que yo diga, conflicto entre instintos y polaridad de los instintos. Si no hay una clara distinción entre el yo y el no yo, entonces ¿cómo hay un yo? Si todavía no hay una distinción entre el yo y el no yo, porque precisamente el yo es esto que marca la distinción entre lo que soy y lo que no soy. Y eso, señoras y señores, en el primer semestre de la vida no existe. No existe. No hay. No hay un yo inmaduro. No hay yo, pues, para que nos vaya quedando claro. Esto lo sabemos, digo, por lo que sabemos del desarrollo neurológico. ¿Qué, mi amor? Estoy en clase. Bueno, ahorita me lo muestras. Ya faltan 2 minutos de clase. Ya me faltan 2 minutos de clase. ¡Qué bonita te quedó tu serpiente! Bueno, para cerrar, comentarios, dudas y sobre todo preguntas que haya hasta el momento de esto que estamos planteando del modelo de Melanie Klein. Pues dudas tal cual, ¿no? Pero creo que se precipitó mucho al poner las categorías de edad, franjas de edad. Tal vez hubiera tomado en cuenta otras edades como lo hizo Freud, de, yo qué sé, de 0 a 2 años, de 3 a 5 años. Hubiera sido menos cuestionada en su momento y actualmente. Sí, creo que el tema es que lo que tú dices, ¿no? Se pone a hacer teorías de cosas que tú dices, bueno, pero ¿cómo puedo saber si sí, ¿no? ¿Qué elementos? ¿De dónde demuestro? ¿Cómo puedo probar algo tan arriesgado como lo que ella está planteando? Pues no lo había, ¿no? Y sigue sin haber elementos en ese sentido para contrastar. El problema de la teoría de Klein es que termina siendo muy real la crítica que le hace Popper al psicoanálisis, y es que eso no es ciencia porque no está sujeto a demostración. Y si no lo puedo demostrar, que es el principio básico de hacer ciencia, si no lo puedo contrastar, como él dice, no lo puedo falsear, es decir, si no puedo saber si es cierto o no es cierto, no es ciencia. Por muy bonito que suene, por muy convincente que sea, sigue siendo un supuesto, nada más no alcanza el estatuto ni de hipótesis y mucho menos de teoría, porque una teoría tiene elementos que permiten comprobarla. Entonces es simplemente una pseudociencia, como dice Popper, es un saber, es una creencia, pero pues no se puede corroborar, y al no poderse corroborar, queda fuera automáticamente del ámbito que lo considera posible de ser científico. Entonces, esa es la gran limitación que tiene Klein. Se nota que nunca estudió epistemología, Klein, ¿no? Nunca se puso a leer filosofía y epistemología. Y bueno, ahí lo vemos claramente como la limitación que ella desarrolla cuando, pues, obviamente toda su formación fue exclusivamente dentro del psicoanálisis, ¿no? Y ese es el gran problema de aislarte, ¿no? De formarte solo en algo al margen de lo que ocurre fuera del campo del psicoanálisis. Hay muchas cosas que dices, pues es que a lo mejor ahí es suficiente para ser psicoanalista, aventarme un rollo ahí muy bonito y convincente de esto, pero fuera del psicoanálisis, pues, sorry, no es suficiente para argumentar que esto sea científico. Bueno, le vamos a ir dejando por ahí.
Chicos, pues mañana les recomiendo encarecidamente empiecen a hacer su evaluación, que será en línea. Insistimos, mecanismos de defensa, Heinz Harman, Leopold Vela, que será nuestra evaluación del primer corte. Y bueno, el segundo comenzaremos precisamente con esto. Repasen, por favor, los videos de la señora Klein para que tengan un panorama más claro y vaya complementándose con lo visto en clase. Están muy buenos, tanto el video para principiantes como los que vienen adelante, que ya son dados por un psicoanalista muy, muy bueno que me topé por ahí en el YouTube. Este chico que explica muy bien y con fundamento y muy claramente las nociones de las posiciones, que eso es lo que nos va a tocar ver, y los mecanismos de defensa en la posición esquizoparada. Entonces les encargo, por favor, ya sé que son vacaciones, pero bueno, por lo menos estos días, ya lo que semana, tírense a la haraganería total y absoluta, ¿no? Un abrazo. En plataforma, profe. Sí, el examen en plataforma. Okay. A partir de mañana. Gracias. Bueno, pues que pasen una excelente tarde, que pasen muy felices vacaciones, chicos, y nos vemos de nuevo por aquí pronto, descansen, relájense, desestrésense porque ya los veo hasta el gorro, ya no quieren nada, entonces por favor eso, descansen bien para que cuando regresemos con los ánimos para seguir estudiando estas cosas complejas del psicoanálisis y también dudosas. Bueno, que tengan excelente tarde y felices vacaciones, chicos. Gracias, profe, No igualmente. pensé que se notara tanto. Felices vacaciones, profe. Cuídese.